Hola Piscis, bienvenido a Lelía Astral, qué alegría y qué bendición estar leyendo para ti el día de hoy. Estamos en tu especial amor, ¿sí? Vamos a ver el súper rápido mensaje de los arcángeles para ti. Y te invito a que si quieres participar en el sorteo de 2 lecturas privadas gratis, lo que hagas es ver el video completo y cumplir todos los requisitos. El primero es suscribirte y activar la campanita, el resto te los voy contando durante el video. Y de paso así apoyas a nuestros gatitos y perritos del refugio. Bueno, te dice, apóyate en otros para seguir el ritmo, delega. Todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en asociación con personas que puedan acompañarte y compartir el trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios, ¿ok? Mira que siento que es súper importante el hecho de que a veces para que esta parte sentimental fluya en tu vida, como que no te recargues de trabajo. Siento que a veces lo haces y que el universo te está diciendo de una u otra manera que lo adecuado es que descanses, que lo adecuado es que no te cargues todo el tiempo con trabajo, con estas demás cosas, sino que también dediques tiempo para ti, especialmente si estás soltero. Esta lectura es general. Si ya quieres algo privado, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Toma lo que resuene y el resto déjalo fluir. Esta lectura tiene 3 partes. Mensaje general de los ángeles para tu vida, solteros y conexiones. Bueno, comenzamos. Te dice, tu obediencia es poder. Hacer las cosas de la manera correcta, aunque haya la tentación de que otros no la hacen de esta manera, siempre nos va a permitir tener la certeza y la seguridad de que las cosas van a funcionarnos bien tarde que temprano, ¿ok? Y eso quiero que lo tengas súper presente, porque a veces uno se desanima, sobre todo cuando uno ve que hace las cosas bien y no les surgen. Mientras que gente que actúa de manera incorrecta, pues es como si saliera avante, pero esto no siempre es así. Y si tú crees que de verdad las cosas mejoran y haciendo las cosas bien vas a triunfar, dale gracias al universo, sanarás para ser mejor. Mira que te está diciendo que un proceso, una dolencia, una situación difícil te va a ayudar a que evoluciones y crezcas espiritualmente. También si te encuentras enfermo, decreta esta palabra de sanidad en tu vida. Y escribe en los comentarios, estoy sano, estoy sana para ser mejor padre, hermano, esposo, madre, amiga, trabajador. Sí, para lo que sea, yo decreto que vas a sanar y vas a ser mejor. Promueve la vida. Mira que nos está diciendo, como te decía acá, que a veces uno quiere pagar mal con mal por las actitudes de las personas, pero uno no tiene que negociar sus principios por gente que no actúa a la altura de ellos. Bueno, este es el mensaje general de tus ángeles. Ya vamos a ver qué hay para los solteros. Veamos en este momento qué iniciales importantes en estos días en el amor. La letra M. Aquí hay 2. La letra N. La E. La O. Y la letra J. Esa puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Comenzamos con los solteros. Recuerden que si quieren saber sobre economía pueden ir a su tarot semanal. Los solteros son los que no salen con nadie ni sienten nada por nadie en esta lectura. Eres una persona original, con sus sentimientos, muy leal y con un corazón muy bondadoso, diseñado para hacer el bien. Mira que es todo mucho en consonancia con lo que estábamos hablando hace un momento y te está diciendo que definitivamente tú no eres una persona a la que le surja pagar mal con mal. Y esto está bien, ¿sabes? Porque esto habla muy bien de ti. Habla mucho de que aún estando soltero y de que aún habiendo pasado situaciones, tú no te dejas provocar.
y que estos días tampoco te dejes provocar y hagas las cosas bien. Hoy estamos estrenando el oráculo de luces y sombras y nos dice en este momento: dulces recuerdos de las cosas que hayan pasado antes. Pues quédate con lo bonito, ¿sí? De las cosas que hayan pasado antes, quédate con aquello que realmente, pues, significó una lección, un bonito recuerdo, ¿sí? Ya no vale la pena seguirte atormentando por lo que pudo haber sido y no fue. Quédate con la paz y la tranquilidad de haber dado lo mejor. Sé que algunos de ustedes no quieren volver con su ex, pero siento que su ex en este momento está pensando también en paz y en tranquilidad y en los dulces recuerdos con ustedes. Les repito, ninguno quiere volver, pero al menos ya hay un proceso más avanzado de sanación y hacia allá tenemos que ir. Bueno, vamos en este momento a ver qué tienen para decirnos las cartas. Veo que algunos de ustedes piensan que han tenido pero muy mala suerte en el amor, ¿sí? Veo que incluso en los próximos días va a haber una persona que sin escrúpulos, sin vergüenza, se va a acercar a ustedes a decirles: oye, yo salgo con alguien, tengo esposo, tengo esposa, tengo novio o novia, estoy comprometido, pero me gustaría salir contigo. Yo te lo estoy advirtiendo de una vez, ¿no? Y sin embargo, esta persona siento que de verdad sí te acabaría de dañar la suerte. Entonces te lo estoy advirtiendo porque esto podría estar muy cercano o podría estar pasando ya mismo que alguien esté filtrando con ustedes estando comprometido. Esta persona podría ser de signo Tauro, Aries, también cualquier otro signo de tierra como Capricornio o Virgo. Y me dice que si esa persona ha terminado con su pareja, simplemente es como una terminación de manera transitoria, pero que van a regresar. Tú te mereces algo mejor. Mira que esta carta te está diciendo: proyéctate a futuro. ¿Tú te verías por siempre como el amante o la amante? No. Es mejor que no expongas tu corazoncito y que más bien esperes, porque tú, digamos, a futuro vas a estar con una persona que realmente sí va a estar al nivel de tu amor. Vamos a pasar ahora a la lectura para los que tienen una conexión o vínculo con alguien. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex, estar juntos o separados. Bueno, te dice el arcángel Raziel: misterios y secretos en tu vida, sentimientos nobles y humanitarios, consejos, buenos consejos en cualquier situación. ¿Sabes? A ti sí te siento más sereno, a ti que estás como en pareja o que piensas en alguien, en estos próximos días te siento que vas a estar un poco más equilibrado, como analizando las cosas con un poco más de cabeza fría, con un poquito más de, como de menos emocionalidad. Bueno, veamos qué mensaje hay de parte del oráculo de luces y sombras. Te dicen en este momento: el mundo natural necesita de ti. Mira que si estás en pareja y las cosas están bien, te dice que este fin de semana es súper bueno para que se vayan a algún tipo de plan en el cual puedan estar en contacto con la naturaleza. ¿Por qué? Porque siento que hay algunas parejas que se encuentran pero súper cargadísimas de energía alrededor. Necesitan descargarse para que esto deje de afectar el vínculo o la conexión que ustedes dos tienen. Si tú te encuentras distante de esta persona, me dice que también sería bueno que hagas contacto con la naturaleza y te descargues, pero también estaría bien que hagas algún tipo de baño con plantas amargas o plantas y luego plantas dulces, cítricos y luego flores. ¿Listo? Eso te recomiendan. Bueno, vamos a ver en este momento qué más hay. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué espera de ti? ¿Qué se viene? ¿Qué te aconseja el tarot? Bueno, mira que
esta persona respecto a sus sentimientos siente que te ha fallado, siente que ha fracasado. Aquí veo un Aries muy marcado, también veo Piscis. Si ambos son Piscis, pues vayan o a su ascendente o a su signo en Venus. Y también veo muy marcado eso, ¿no? Piscis, Géminis, Aries. Esta persona ha fracasado, siente que te ha fallado. Esta persona de hecho piensa en compensarte, puede ser a través de un viaje, un regalo, un presente, ¿sí? Y esa persona lo único que quiere es que las lágrimas entre ustedes dos ya paren. Sabe que definitivamente tiene que cambiar y espera que aceptes una oportunidad donde haya un cambio. Aquí vemos Acuario. Y esta persona realmente espera de ti que sientas o percibas que de verdad hay arrepentimiento bueno y genuino, que sin ti la dicha era incompleta. Yo veo un tiempo de superación de obstáculos si ambos se lo permiten, aunque a ti te siente un poco inseguro. Y me dice que el tarot que te recomienda que así como esta carta del sol, si se van a dar una nueva oportunidad en el amor, inician diciéndose todas las verdades, poniéndose al día con ello y luego comiencen de cero. ¿Sí? Quiero que complementes esta lectura en tu ascendente y que si no la conoces vayas al siguiente video que te voy a decir o vayas al primer comentario y ahí está el video del signo ascendente o vayas al último o al video de Tauro que encuentres y complementes esta lectura. Si solo escuchas un video, tu mensaje queda a medias, por eso siempre debes escuchar al menos dos, este y tu ascendente o Tauro. Si quieres participar en el sorteo de lecturas privadas cada mes, debes cumplir todo lo siguiente: suscribirte, activar la campanita, dale like al video, escribe rojo en los comentarios y sígueme en redes sociales. Si cumple los requisitos, sabré que mereces participar. Y bueno, te deseo bendiciones, te quiero mucho. Chao.